En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier sintió el mundo derrumbarse cuando su padre, don Antonio, lo sorprendió besando a Miguel en un rincón apartado. El puño de don Antonio voló sin piedad, impactando en la mejilla de Javier, quien cayó al suelo con la boca sangrando. Mientras Miguel huía aterrorizado por las calles empedradas. Esa misma noche, la familia se reunió en la casa antigua de los suburbios. Y don Antonio anunció que Javier debía elegir, renunciar a su pecado o ser expulsado para siempre. Dejando a su madre llorando en silencio y a su hermana pequeña mirando con ojos confundidos, Javier, un joven de 25 años con cabello oscuro y ojos intensos que siempre reflejaban una tormenta interna, había crecido en una familia católica tradicional de Madrid. Su padre, un constructor jubilado de 60 años, era un hombre de principios férreos. Educado en la España franquista donde la hombría se medía por la fuerza y la familia por la obediencia. Su madre, doña María, de 55 años, dedicaba sus días a la iglesia y al hogar, ocultando sus propias dudas bajo un manto de devoción. Javier estudiaba Derecho en la Universidad Complutense. Pero su verdadera pasión era la literatura, que leía a escondidas en cafés bohemios. Allí, 2 años atrás, había conocido a Miguel, un pintor de 28 años con una sonrisa cálida y un aire artístico que lo hacía parecer sacado de un lienzo renacentista. Miguel provenía de una familia liberal de Barcelona, donde la diversidad era celebrada. Y su confianza en sí mismo contrastaba con la inseguridad de Javier. Los primeros meses de su relación fueron un torbellino de emociones ocultas. Se encontraban en parques remotos, en cines oscuros o en el pequeño apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña. Javier sentía una liberación que nunca había conocido. Pero cada beso venía acompañado de un peso en el pecho. El miedo a ser descubierto. Esto no puede durar para siempre, le decía Miguel en susurros, mientras pintaba retratos de Javier bajo la luz de la ventana. Tienes que contárselo a tu familia. Pero Javier negaba con la cabeza, recordando las homilías de su padre sobre el pecado contra natura y las miradas de desaprobación en la sociedad madrileña, donde a pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario desde 2005, los prejuicios persistían en los rincones conservadores después del incidente en la plaza. Javier regresó a casa con el rostro hinchado. Doña María le curó la herida en silencio, sus manos temblando. Hijo, ¿es verdad lo que dice tu padre?, preguntó con voz quebrada. Javier asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo amo. Mamá. No lo elegí. Simplemente es. Ella lo abrazó. Pero sus ojos reflejaban el conflicto entre el amor maternal y la fe arraigada. Esa noche, don Antonio convocó una reunión familiar. Sentados en la sala con crucifijos en las paredes, expuso su ultimátum: Javier debía asistir a terapia de conversión en un centro católico o abandonar el hogar. No cría un desviado, gruñó, su voz resonando como un trueno. Javier miró a su hermana Elena, de 15 años, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Por qué no puede ser normal? ¿Javi?, preguntó inocentemente, repitiendo las palabras que había oído en la escuela católica. Al día siguiente, Javier se reunió con Miguel en un café discreto. Mi padre me dio una semana para decidir, le confesó, su voz temblando. Miguel tomó su mano bajo la mesa. Ven conmigo a Barcelona. Mi familia te aceptará. Pero Javier dudaba.
Abandonar a su madre. ¿Quién dependía de él emocionalmente? ¿Dejar atrás sus estudios y la vida que conocía? La presión social también pesaba, en Madrid. Ser gay en un entorno conservador significaba miradas de desprecio, chismes en el barrio y posibles repercusiones en su futuro profesional. Si me voy, los destruyo a todos, murmuró Javier. Miguel insistió, o si te quedas, te destruyes a ti mismo. Esa conversación marcó el inicio de una semana de agonía interna, donde Javier alternaba entre el amor por Miguel y el deber filial. Las noches se volvieron insomnes. Javier recordaba su infancia, cuando su padre lo llevaba a misa y le enseñaba a ser un hombre de verdad. Pero también evocaba los momentos con Miguel, como aquella escapada a Toledo donde caminaron de la mano por calles medievales, sintiéndose libres por primera vez. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba bolsas de intolerancia. Javier había visto noticias de agresiones homofóbicas en fiestas populares, y temía que su revelación lo convirtiera en un paria. En el trabajo a media jornada en una librería, su jefe, un hombre mayor, hacía chistes sobre maricones, recordándole el precio de la visibilidad. Mientras tanto, doña María intentaba mediar. Habla con el padre Ignacio, le sugirió. Javier accedió, visitando la parroquia donde el sacerdote, un hombre de 70 años con ojos bondadosos pero firmes, le habló de luchar contra la tentación. Dios te ama, pero el acto es pecado, dijo. Javier salió furioso, sintiendo que su identidad era reducida a un error moral. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Miguel: te espero en la estación de Atocha. Si no vienes, ¿entenderé? El reloj avanzaba, y Javier debía elegir entre el amor y la familia, sabiendo que cualquier decisión traería dolor. La semana transcurrió como un tormento lento. Javier evitaba a su padre, quien lo trataba con frialdad glacial, como si ya no existiera. Doña María, dividida entre su marido y su hijo, cocinaba en silencio, sus ojos enrojecidos por las lágrimas nocturnas. Elena, la hermana pequeña, comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué papá está tan enojado contigo? ¿Javi? ¿Es por ese amigo tuyo? Javier le explicó lo mejor que pudo, sin detalles. Pero vio cómo la inocencia de la niña se teñía de confusión. En la universidad, sus amigos notaron su distracción, pero él no se atrevía a confesar. Madrid, con sus calles vibrantes y su historia de lucha por los derechos LGTB, parecía un escenario irónico para su drama personal. Miguel, desde su apartamento, enviaba mensajes de apoyo, pero la distancia emocional crecía. No puedo obligarte a elegir, escribió una noche. Javier respondió: es que no es solo elegirte a ti, es renunciar a todo lo que soy. Miguel, con su background en Barcelona, donde el orgullo era una fiesta masiva y la aceptación más común, no entendía del todo el peso de la tradición madrileña. Había crecido con padres que apoyaban su arte y su orientación, y su carrera como pintor florecía en galerías alternativas. Pero para Javier, el amor significaba riesgo, perder el apoyo económico de su familia, enfrentar el estigma en un barrio conservador y lidiar con la culpa católica internalizada. Una tarde, Javier visitó a su abuela, doña Carmen, de 80 años, en su casa en el centro. Ella, viuda y devota,
Lo recibió con té y galletas. Tu padre me contó. Dijo con voz temblorosa. Hijo. La Biblia es clara. Javier argumentó, abuela. El amor no es pecado. Ella lo miró con tristeza, en mis tiempos. Esas cosas se ocultaban. Piensa en tu madre, esto la matará. Salir de allí fue como cargar una piedra más en su espalda. Esa noche. Se reunió con Miguel en un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Por primera vez. Caminaron abiertamente. Pero Javier sentía ojos juzgadores. Aquí somos libres. Dijo Miguel. Javier replicó, pero en mi casa. No, la tensión escaló cuando don Antonio descubrió mensajes en el teléfono de Javier. Traidor. Gritó. Lanzando el aparato contra la pared. Has estado viéndolo a mis espaldas. Javier se defendió, papá. No es una elección. Don Antonio lo abofeteó de nuevo. Pero esta vez Javier no cayó, se plantó firme. Si me vas. Pierdes a un hijo. Dijo. Su padre retrocedió. Herido en su orgullo. Doña María intervino. Suplicando paz. Pero el daño estaba hecho. Elena. Espiando desde la puerta. Corrió a su habitación llorando. Javier se sintió como un villano en su propia historia. Dividiendo a la familia que amaba al día siguiente. Miguel propuso un plan, hablemos con tus padres juntos. Javier accedió. Aterrorizado. La reunión en la sala familiar fue un campo de batalla. Miguel se presentó con respeto. Explicando su amor por Javier. Don Antonio lo interrumpió, fuera de mi casa. Pervertidor. Doña María lloraba, por favor. ¿Entiendan? Miguel se fue. Derrotado. Y Javier lo siguió. No funcionará. Sollozó Javier. Miguel lo abrazó, entonces. ¿Elige? ¿Yo o ellos? Esa noche. Javier tomó una decisión impulsiva, le dijo a Miguel que se iría con él a Barcelona. Pero en secreto planeaba algo más para proteger a su familia, la culpa lo carcomía. En la iglesia. Durante una misa. Javier rezó por guía. Pero solo encontró silencio. Recordaba artículos sobre jóvenes LGTB rechazados por familias. Algunos terminando en la calle o peor. ¿Era el egoísta por querer amor? ¿O cobarde por no luchar? La sociedad española. Con su mezcla de progreso y tradición. Lo confundía. En televisión. Veía debates sobre adopción gay. Pero en su barrio. Los vecinos chismeaban sobre esos modernos, una amiga de la universidad. Laura. Lo aconsejó, sal de ahí. Madrid no es todo España. Pero Javier pensaba en Elena. ¿Quién lo idolatraba? Si se iba. ¿Qué ejemplo le daba? ¿Abandonar por amor? ¿O quedarse por deber? La presión culminó en una llamada de Miguel, mañana es el deadline. ¿Vienes? Javier mintió, sí. Pero en su mente. Tramaba una traición para salvar a todos, fingir una ruptura pública con Miguel. Alegando que era un error. Para reconquistar a su familia. Sabía que dolería. ¿Pero era el precio por la paz? La mañana del deadline. Javier empacó una maleta pequeña. Fingiendo prepararse para irse. Don Antonio lo observaba con desprecio, al fin te vas. Cobarde.
Doña María suplicó, quédate. Hijo. Podemos arreglarlo. Elena lo abrazó, no me dejes. ¿Javi? Javier besó su frente. El corazón roto. Salió a la calle, donde Miguel lo esperaba en un taxi hacia la estación. Por fin libres, dijo Miguel sonriendo. Javier asintió. Pero su mente bullía con el plan. En el trayecto, hablaron de futuro, un apartamento en Barcelona. Exposiciones de arte. Vida abierta. Pero Javier sentía náuseas por la inminente traición en la estación de Atocha, abarrotada de viajeros. Javier detuvo a Miguel antes de subir al tren. «Espera», dijo. Miguel frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Javier respiró hondo. «No puedo». «Lo siento. Pero esto es un error. Mi familia me necesita». Miguel palideció. «¿Qué? ¿Después de todo?» Javier continuó. Voz temblorosa, fue una fase. No soy gay. Solo confundido. Las palabras dolían como cuchillas. Pero las dijo para que testigos las oyeran. Sabiendo que el rumor llegaría a su padre. Miguel lo miró con incredulidad. «Me estás traicionando». Lágrimas rodaron. «¿Sí? ¿Por ellos?» Miguel se fue solo. El tren partiendo como un adiós definitivo, de vuelta a casa. Javier encontró a su familia esperándolo. «Volví», dijo. Don Antonio lo interrogó. «¿Un vecino te vio discutiendo con ese tipo?» Javier mintió. «Lo terminé». Era un error. Su padre lo abrazó por primera vez en años. «Bien hecho. Hijo». Doña María sonrió aliviada. Elena saltó de alegría. Pero Javier se sentía vacío. Como si hubiera matado una parte de sí mismo. Esa noche, solo en su habitación, lloró por Miguel, imaginando su dolor en Barcelona. La traición había salvado la unidad familiar. Pero ¿a qué costo? Los días siguientes fueron una fachada. Javier asistió a terapia católica, fingiendo arrepentimiento. El terapeuta, un psicólogo conservador, hablaba de curar impulsos. Javier asentía, pero internamente se rebelaba. En la universidad, evitaba amigos que pudieran cuestionarlo. La sociedad lo felicitaba implícitamente, vecinos decían buen chico. Volvió al camino. Pero la culpa crecía. Recibió un mensaje de Miguel: «Me destruiste». ¿Valió la pena? Javier no respondió, bloqueándolo para no flaquear un mes después. La fachada se agrietó. Elena encontró un dibujo de Miguel en el cajón de Javier. «¿Quién es?», preguntó. Javier confesó parcialmente: «Alguien importante». Elena, madurando, dijo: «Papá está equivocado. Te quiero como eres». Eso plantó una semilla de duda. Doña María, notando su depresión, confrontó: «Hijo, ¿eres feliz?». Javier negó: «No». Ella admitió: «Yo también dudo de todo esto». La familia comenzaba a resquebrajarse desde dentro, mientras. En Barcelona, Miguel luchaba con el rechazo. Sus amigos lo apoyaban. Pero el dolor lo inspiraba en pinturas oscuras. Envió una carta anónima a don Antonio: «Su hijo lo ama. Y usted lo obliga a mentir».
Don Antonio la leyó furioso. Confrontando a Javier, ¿es verdad? Javier, exhausto, admitió, sí. Lo traicioné por ti. Don Antonio estalló, entonces vete. Pero doña María intervino, no. Él se sacrificó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Elena apoyó, papá. Acéptalo. La confrontación familiar fue caótica, gritos. Lágrimas. Acusaciones. Don Antonio, enfrentado a su rigidez, recordó su propia juventud reprimida. Quizás con secretos similares, la alta tensión culminó cuando Javier, harto, gritó, pagué con mi amor por esta familia. ¿Y para qué? Don Antonio, derrumbado, murmuró, perdóname. Era el inicio de una reconciliación forzada. Pero Javier sabía que el daño a Miguel era irreparable. Llamó a Miguel, quien contestó frío, demasiado tarde. Javier suplicó, lo hice por ellos. Pero me equivoqué. Miguel colgó, dejando a Javier en un limbo emocional. La sociedad, con sus presiones, había forzado decisiones morales ambiguas. ¿Era correcto traicionar el amor por la familia? ¿O quedarse fiel a uno mismo a costa de todo? Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. La familia asistió a terapia grupal. No la de conversión, sino una secular en Madrid. Don Antonio, reticente al principio, comenzó a cuestionar sus creencias. La iglesia cambia. ¿Por qué no yo? Dijo un día. Doña María leía libros sobre diversidad. Elena investigaba en Internet, defendiendo a Javier en la escuela. Pero Javier pagaba el precio más alto, la pérdida de Miguel lo dejaba con noches de insomnio, recordando sus risas en Malasaña. Intentó contactarlo varias veces, pero Miguel lo bloqueó en todas partes. Lo merezco, pensó Javier, reconociendo que su traición, aunque por buenas razones, había sido un acto de cobardía en el trabajo. Javier enfrentó prejuicios sutiles. Un compañero hizo un chiste homofóbico. Y por primera vez, Javier respondió, eso no es gracioso. Ganó respeto, pero también enemigos. La sociedad española, en transición, lo reflejaba, PRID en las calles, pero discriminación en los hogares. Javier se unió a un grupo de apoyo LGTB, donde compartió su historia. Traicioné a mi pareja por mi familia, confesó. Otros asintieron, es común. El precio de la aceptación. Eso lo ayudó a sanar. Pero el vacío persistía un año después. Javier vio una exposición de Miguel en una galería de Madrid. Entró, corazón latiendo. Los cuadros eran abstractos, llenos de dolor, rojos intensos. Figuras rotas. Miguel lo vio, ¿qué haces aquí? Javier, vine a disculparme. Miguel. Endurecido, tu disculpa no borra el daño. Hablaron horas, reviviendo el pasado. Miguel admitió, te entendí después. La presión familiar es real. Pero agregó, no puedo perdonarte aún. Javier salió con esperanza tenue. Sabiendo que la reconciliación tomaría tiempo, la familia evolucionó. Don Antonio asistió a un evento del orgullo. Incómodo pero presente. Por ti, le dijo a Javier.
Doña María cocinaba para reuniones LGTB. Elena, ahora activista escolar, defendía los derechos. Pero Javier reflexionaba sobre las elecciones, su traición había forzado el cambio. ¿Pero a qué costo? Miguel había sufrido. Y Javier cargaba la culpa eterna. En una sociedad donde el progreso choca con la tradición. Las decisiones morales eran grises, ¿sacrificar el amor por la familia era ético? ¿O la autenticidad valía el caos? Javier graduó en Derecho, especializándose en derechos humanos. Su carrera floreció, ayudando a otros en situaciones similares. Pero en lo personal, evitó relaciones, temiendo repetir errores. Un día, recibió una invitación de Miguel a una nueva exposición en Barcelona. Fue. Y allí, entre lienzos, se reencontraron. He pensado mucho, dijo Miguel. Tu elección fue dura. Pero entiendo el contexto. Javier, pagamos un precio alto. Se abrazaron. No como amantes, sino como sobrevivientes. La amistad renació. Pero el romance quedó en el pasado. Una lección de pérdida. La historia de Javier resonó en círculos LGTB, inspirando debates. Algunos lo veían como héroe por forzar el cambio familiar, otros como traidor por negar su identidad. En Madrid, bajo el mismo sol que vio el beso fatídico, Javier caminaba solo, reflexionando. La sociedad avanzaba, pero los individuos pagaban el peaje. Al final, la pregunta persistía: ¿fue correcto priorizar la familia sobre el amor propio? ¿O esa elección solo perpetuó el ciclo de dolor?